Uno de los errores más básicos que he visto cometer a la gente nueva en este pasatiempo es elegir sus BBs de acuerdo al precio y no en función de lo que necesitan. Las réplicas están diseñadas para disparar BBs, esferas fabricadas en PVC de 6 milímetros de diámetro. Existen de distintos pesos. En el mercado las encuentras desde .11 hasta .40 gramos, pero en mi experiencia las más usadas son de .20, .25 y .28 gramos. A simple vista es imposible distinguirlas por su peso. Las BBs hechas de metal o que pesan más de .66 gramos no son para airsoft, se usan para práctica de tiro. Cuando compres BBs, considera lo siguiente: buena calidad, relación peso-desempeño y buena cantidad. La superficie de una BB de buena calidad se ve bien pulida, se siente lisa al tacto y no se le observan rebabas. Su forma es esférica y vistas en conjunto, su tamaño es constante. Usa BBs de mala calidad y te arriesgas a que se tape tu cañón. Hay un peso de BB adecuado para tu réplica. Voy a explicar este punto sin entrar en mucho detalle. Una BB pesada se desvía menos durante su trayectoria por efecto del viento. Sin embargo, también tiene menos alcance. En mi experiencia, las BBs de .25 son buena opción para la mayoría de los casos, pero mejor usa la siguiente sugerencia. Primero, en la caja de tu réplica, revisa la velocidad. Esta siempre está medida con BBs de .20 a menos de que diga otra cosa. Si es mayor que 330 FPS, usa .20. Si es mayor que 400, usa .25. Si es mayor que 450, usa .28. Si es mayor que 500, usa .30, .36 o .40. No te confundas, cuando usas una BB más pesada, los FPS bajan, pero la energía cinética de la BB, en términos prácticos, es la misma. No hay nada peor que perderse una jugada porque no tienes BBs. Es importante que seas consciente del número aproximado de BBs que usas por juego. No hay un número ideal. Depende de tu estilo de juego. Un jugador explosivo que gusta de tirar en automático gastará más que alguien que busca aproximarse sigilosamente y tira en semi. En mi caso, yo compro una provisión para todo el año y me despreocupo hasta que me quedan unas 5000 BBs. Si bien el gasto inicial es mayor, en el corto plazo resulta más económico, puesto que el abasto de BBs en México es muy variable. Te recomiendo que cuides de tu provisión de BBs. No lleves la bolsa completa al campo de juego. En más de una ocasión, he visto jugadores que accidentalmente tiran su bolsa nueva al piso de tierra. Una BB sucia es impredecible. He escuchado de gente que las lava, pero ¿para qué arriesgar una réplica que vale por lo menos unos $200 por una BB que vale centavos de dólar? Compra un bote, personalízalo y carga ahí tus BBs. En mi caso, yo llevo entre 1000 y 3000 BBs al campo, según anticipe la intensidad de la jugada. Apenas tocamos este tema, hay mucho más que conocer. A propósito, no mencioné las BBs para trazadoras, tampoco mencioné las biodegradables. Cualquiera de estas puede ser tema de un programa más adelante. Si te interesa conocer más, déjanos tus preguntas en los comentarios y suscríbete. Entérate de las actualizaciones de este y otros temas.